y así ir avanzando en los temas. El problema que tiene esta materia, que por ahí es positivo o negativo, es que todos los temas van encadenados. Es decir, lo que yo aprendí en la unidad 1 me sirve para la unidad 2, después me sirve para la unidad 3 y así sucesivamente. Aquellos que son recursantes saben de lo que le hablo y lo que le digo. Ya le voy a decir los libros que más aconseja para poder estudiar. Bueno, si algún estudiante no tiene alguna pregunta para hacerme, esta materia, para poder aprobarla, consta de 6 parciales. Ya las fechas están establecidas, que seguramente Jovanovic, que es una enferma de todo eso, le va a decir. Yo no tengo ni la más pálida idea de las fechas. A mí nunca me pregunten cuándo es tal examen, porque le voy a responder cualquier cosa. Entonces no confíen en lo que Massa dice respecto a las fechas. Sí le puedo decir... ¿Cómo? Están en el campus las fechas. Gracias, Martín. De cualquier manera, llegado el tiempo, ya ustedes mismos ya saben, tal día es el parcial, tal día es el parcial, y generamos inclusive algunas clases de consulta. Ya Martín me conoce, que no tengo problema de agregar una clase más por semana, de algún día liviano que ustedes tengan con menos carga horaria, qué sé yo, un día a la tarde, un día a la noche, lo que ustedes digan, nos metemos a hacer ejercicios y de esa manera los puedo ayudar con la parte práctica. Les decía que son 6 parciales, 3 de teoría y 3 de práctica. Y tienen derecho a recuperar uno solo de ellos para promocionar. Y eso se recupera recién al final del cursado. Es decir, estamos hablando allá por noviembre y diciembre serían la fecha de esos recuperatorios. Repito, son 3 parciales de teoría y son 3 parciales de práctica. Los parciales de teoría son netamente de temas teóricos y los parciales de práctica son netamente de práctica. El estudiante, para promocionar la materia, tiene que tener los 6 parciales aprobados con 6. Es decir, que si el estudiante aprueba los 6 parciales, ya la materia la tiene aprobada. Si él fracasa en un parcial teoría y un parcial de práctica, puede recuperarlo al final del cursado. Ahora, si él no aprueba más de uno, ya queda como regular en la materia y significa que debe hacer al final del cursado, en los turnos de exámenes, debe rendir un examen de práctica y si aprueba, pasa a la teoría en el mismo día. Eso es un alumno regular de la UTN, es decir, que tiene que rendir las 2 condiciones, la parte práctica primero y si aprueba, pasa a rendir la teoría. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe. Cualquier, obviamente, duda que después surja más adelante, no tengan ningún problema de preguntar. No me molesta que me pregunten. Bien, pasando esto a la bibliografía, yo recomiendo para los estudiantes que cursan por primera vez análisis matemático, un libro que es espectacular, que lo pueden bajar tranquilamente de la red, está en PDF y se llama Manual del Análisis Matemáticos, parte 1. La autora es Celina Repetto. Otra vez le digo el nombre del libro y la autora. Manual del Análisis Matemático, parte 1. Y la autora es Celina Repetto. Seguramente, sí. ¿Ese libro, por ejemplo, trae, así como dijo, respuestas o metodología de cómo hacer los ejercicios? Ahora, eso iba a decir Yamila. La ventaja que tiene ese libro es, porque Repetto fue un monstruo, ya murió hace muchos años, tiene problemas resueltos, es decir, que te da el tema, te propone un ejercicio y te lo resuelve, y después tiene un montón de ejercicios propuestos con la respuesta. Es decir, que ustedes solo se pueden ir controlando y ustedes solo pueden ir viendo cómo se resuelven los problemas porque hace 1 o 2 ejemplos de lo que está diciendo. Los conceptos de teoría son muy flojos. Es decir, ¿por qué? Porque ella era profesora
de análisis matemático, pero de ciencias económicas. Entonces, los que estudian administración no necesitan una rigurosidad en los temas de teoría. Sí el ingeniero, y sí sobre todo con el titular que nosotros tenemos, que exige muchísimo la parte que sea riguroso en los conceptos de teoría. Por eso yo no recomiendo ese libro para teoría, solamente lo recomiendo para el práctico. Sí tiene conceptos de teoría que le sirve al estudiante que por primera vez accede al análisis matemático, al cálculo, y entonces por ahí ir a un libro muy complicado, le conviene primero leer a Celina Repetto y después pasarse a otro libro mucho más importante. El libro de teoría que el titular se rige es también un libro muy viejo, se llama Cálculo 1 de Eve Rabuffetti. Eve de Rabuffetti. Es decir que la autora se llama Eve con H, Rabuffetti con doble F y doble T. Y el libro se llama Cálculo 1, porque obviamente Rabuffetti hizo también uno para Análisis 2, y en ese caso se llama Cálculo 2. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, bueno. Otro libro que también lo pueden bajar de Eve con B larga, loco. Gerardo, si podés corregir, sería buenísimo. Otro libro que Massa recomienda para la práctica, son unos libros mucho más modernos, es el Cálculo 1 de Larson. Ahí creo que van por la 10ª edición. Seguramente no van a conseguir la 10ª edición en PDF, gratis, pero sí las anteriores. Y no hay mucha diferencia. Es decir, que si el loco tiene el Cálculo 1 de Larson, 7ª edición, 6ª, bájelo igual, porque es buenísimo el libro, tiene cualquier cantidad de ejercicios prácticos y problemas, que justamente eso es lo que al estudiante le cuesta resolver los problemas. Esos libros tienen la desventaja que solamente los impares están las respuestas. Es decir, que al final del libro aparece la respuesta de los números impares. Pero un estudiante, como ya le digo, me lo enseñó hace muchos años, una estudiante que estudiaba ingeniería biomédica, que estudiaba en Entre Ríos, me enseñó de que si uno busca solucionario del libro fulano, aparece la respuesta de los pares. Es decir, que todo tiene una solución. Es decir, que si el estudiante pone solucionario y pone el nombre del libro, aparecen las respuestas de los números de los ejercicios pares que no aparecen en el libro convencional. Y otro libro que se lo voy a mandar también, que van a encontrar cosas para esta primera. Sí. ¿Qué libro dijo de Larson? Dije Cálculo 1. Ah, está. Va a estar en la nube los libros esos. Acá yo los tengo y ya los estoy subiendo. Yo tengo, porque lo bajé hace poquito, un libro que se llama Precálculo. ¿Qué significa precálculo? Serían los temas previos que ustedes tienen que tener claro para entrar a cálculo. Entonces, por ahí, que son estos primeros temas que ustedes van a ver ahora, que van a ser inecuaciones, que van a ser ecuaciones, van a ser gráficos de funciones. Ese libro es ideal y se llama Precálculo. Yo cuando termine la clase se lo voy a colgar se lo voy a poner al enlace directamente el PDF en el grupo. Entonces ustedes lo pueden bajar y alguno que tiene gana lo puede imprimir. Acuérdense que las impresiones son caras, es decir, ustedes tienen que ir a una fotocopiadora con el PDF en un pendrive y los tipos le van a cobrar. Y bueno, por ahí no es necesario tenerlo impreso. Algunas cosas sí, porque es mejor estudiar desde algo impreso que de algo que está en el monitor. Todo va a depender de ustedes. Ahí, Martín, me están pidiendo el link del grupo.
Es decir, poner otra vez en el chat para que los chicos se puedan inscribir al grupo sin ningún problema. Acuérdense que en el grupo de WhatsApp solo hablamos de análisis. Por ahí algún chiste o por ahí algún loco que quiera hacer alguna, pero siempre respetándonos, eso es fundamental. Por eso le voy a pedir a Martín que yo sea administrador, de manera tal de que pueda rajar a cualquiera que yo vea que está molestando y no hace las cosas que tiene que hacer. Ahora, si ustedes quieren hablar de otra materia, por ejemplo, qué sé yo, un estudiante dice, che, alguien tiene el práctico de álgebra. Entonces, hay alguien en privado que le manda a ese tipo el práctico de álgebra. ¿Está? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ya lo puse como... Sí, profe. Vamos re bien, profe. Bien. Si no tienen alguna pregunta, arrancamos con la clase de hoy. ¿No? No, profe. Bien. Bien. Esta primer clase, obviamente que, y la segunda, y por ahí la tercera también, muchos de los estudiantes que recursan se aburran un poco porque escuchan de nuevo las mismas cosas que si alguna vez cursaron conmigo. Y aquellos que no cursaron conmigo, bueno, se van a enterar de algunas cosas que por ahí los otros profesores no se la cuentan. Hoy vamos a empezar con los conjuntos numéricos. Entonces, voy a poner como título justamente eso, conjuntos numéricos. Profe, disculpe. Sí. ¿Podría subir un poco más la cámara? Porque no se ve bien la pizarra. Dale, no hay problema. Eso la verdad que no pregunté al principio. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. Perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿por qué nosotros tenemos que trabajar con los conjuntos numéricos? Porque justamente el análisis matemático se basa en un conjunto muy importante que ya vamos a llegar a eso. Entonces, pero primero, para llegar a ese conjunto con el que nosotros vamos a trabajar en análisis matemático, tengo que pasar por los conjuntos previos. El primer conjunto que el estudiante conoce desde muy chico se llama naturales. Los naturales, que se designan con la letra N, son los que ustedes usan para contar. Es decir, desde muy chico ustedes decían que los naturales eran el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, punto suspensivo, 100, 101, y siempre vamos a obtener un siguiente sumándole una unidad al anterior. Entonces, ¿sí? ¿Va a venir a jugar? Porque hacía frío. Hacía frío. Bien. Yo tengo frío. Mira. Lucía, apaga tu micrófono. Lucila, silenciá, por favor. Bien. Entonces, ¿qué pasaba con los naturales? Yo podía sumar, ni un problema, obtenía otro natural. Podía multiplicar y no tenía problema porque obtenía otro natural. Pero un día quise hacer esta operación, por ejemplo, 2 menos 5, y no me daba un natural. Porque ustedes saben hoy que esta cuenta me da menos 3, y el menos 3 no está acá en mi conjunto. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los matemáticos? Tuvieron que ampliar el conjunto de números naturales. ¿Y con qué lo ampliaron? Con un conjunto que se llama enteros. Entonces ahí aparecen los enteros que se designan con la letra Z. Ahí tenemos los enteros que se designan con la letra Z. ¿Y a quién tenemos en los enteros? A los negativos, punto suspensivo, por ejemplo, tenemos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, el 0 que no estaba, y ahí empiezan a aparecer los naturales. Es decir, que en esta parte aparecen los naturales. Entonces, fíjense que lo que se le agregó a los naturales fue el 0 y los negativos. Entonces, ahora, esa cuenta que nosotros hicimos 2 menos 5,
ya tenía sentido porque le daba un resultado que era entero. Pero ¿qué pasaba? Podía dividir, qué sé yo, hacía 4 dividido 2, y esto le daba 2. Pero cuando quiso ser 2 dividido el 4 no entra en el 2. Entonces ese conjunto ya no servía, porque esto, que le queda 2/4, ya no es un entero, no pertenece al conjunto Z. Entonces ese conjunto Z me quedó chico y los tipos tuvieron que ampliar el conjunto. Y entonces, justamente borramos esto y aparecen lo que se llaman números racionales. Números racionales. Y se llaman así números racionales porque se pueden escribir como una razón de 2 números enteros. Se designan con la letra Q. Con la letra Q yo designo a los racionales. Y ahí entran todos los números que nosotros querramos, es decir, los enteros, los fraccionarios y también los decimales, con un número finito de decimales o un número infinito de decimales, pero que sean periódicos. ¿Qué quiere decir masa con esto? Que este número que ustedes tienen acá, por ejemplo, 0, 3, 3, 3, 3, punto suspensivo, 3, 3 y 3, es un número fraccionario. Dice que su reunión termina en 10 minutos. Igual, profe, me parece que se reinicia el tiempo nomás. Bueno, ojalá sea así. Bueno, esto es igual a 3/9 y esto es igual a 1/3. Si ustedes tienen su calculadora a mano y ponen 1 dividido 3 y ponen la tecla igual, le va a aparecer en el display 0,3333333 y así sucesivamente. ¿Cómo, profe, Muy bien. hay que poner? Siempre, acuérdense de ahora, de la primera clase, siempre tengan la calculadora a mano, porque Massa le enseña a manejar la calculadora. Y ya vamos a hablar de eso. Y entonces, a medida que vamos avanzando, le voy a ir contando secretos que tiene la calculadora. Obviamente que de acuerdo al modelo y la marca de calculadora que el estudiante tenga. Muy bien. Entonces, acá ya teníamos solucionado un montón de problemas. Es decir, que el tipo podía sumar, multiplicar, dividir, podía elevar a cualquier potencia, podía sacar algunas raíces, y ahí viene el problema. Entonces, ¿por qué? Porque cuando los pitagóricos quisieron calcular, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, ya no era el cociente de 2 números, no era racional. Y si no es racional, ¿qué es? ¿Qué es lo contrario a racional? Irracional. Racional, muy bien, estudiante, porque el prefijo i significa que no es. Cuando te dicen que sos inútil, porque no sos útil, ¿me entendés o no? Entonces, de ahí viene el prefijo i. Por lo tanto, acá Massa le va a contar que este conjunto, y ahí le hago una historia yo, los griegos, que yo soy un fanático de los griegos, estudiaron la geometría, la aritmética y la geometría analítica y la trigonometría 500 años antes de Cristo. Fíjense lo que le estoy hablando, 500 años antes de Cristo, o sea que aproximadamente 3000 años. No tienen ni idea la capacidad que tenían estos tipos. Bueno, los tipos creían, los griegos, durante muchos siglos, que el conjunto más grande con el que ellos iban a trabajar era el conjunto de números racionales. De hecho, solucionaron un montón de problemas. De hecho, como los egipcios, su civilización, los egipcios ya estaban terminando, porque inclusive los griegos invadieron Egipto también, así también como los romanos, pero no la pudieron hacer desaparecer. Los egipcios ya tomaban como que pi, para calcular la circunferencia o cualquier arco, era 22 séptimos. Es decir, que fíjense que al número pi era aproximadamente a 22 dividido 7. Si el loco hace esa cuenta, creo que le queda cerca de 3,14 por ahí. Hace el loco 22 dividido 7 y le da un valor cercano a pi. O sea que ya los tipos tenían la idea de que el número pi era un número fraccionario, porque ellos creían que el conjunto más grande eran los racionales. Pero se dieron cuenta, los pitagóricos eran una secta que vivían en la isla de Samos,
una isla que está enfrente a Grecia, en la cual lo único que hacían era estudiar matemática. Y los tipos, esa secta tenía en el brazo un tatuaje de una estrella de 5 puntas, porque ellos adoraban, yo le voy a contar mucho más adelante, ahora seguir más, adoraban un número que se llamaba el número de oro, que ya les voy a contar de qué se trata. Entonces, los griegos, insisto, creían que el conjunto más grande con el que iban a trabajar toda su vida eran los racionales. Hasta que los pitagóricos demuestran el teorema de Pitágoras y aparece esta pregunta. Si yo tengo un triángulo rectángulo, es decir, que yo tengo un ángulo de 90, y los lados los catetos son 1 y 1, y quiero saber la hipotenusa vale la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 2 no pertenece al conjunto de los racionales. ¿Por qué? Porque justamente es un irracional. Es decir, que ellos empezaron a investigar y decir que no había una fracción que le dé la raíz cuadrada de 2. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Este conjunto ya quedó chico y aparece el conjunto de números reales. Y esto es lo que yo quiero llegar. Nosotros trabajamos con este conjunto que tenemos acá, que designa con la letra R. Es decir, que los otros conjuntos, olvídense, lo vamos a aplicar, lo vamos a usar, pero en realidad lo que nosotros trabajamos en cálculo son los reales. Y es el único conjunto continuo. Esto es importante. El único conjunto continuo. ¿Qué significa que sea continuo? Que hay un número al lado de otro número, uno al lado de otro. Y si yo creo que están juntos, seguro en el medio de esos dos hay otro. Por eso te tiene que imaginar el estudiante, y eso es lo que le cuesta por ahí entender, es que por qué nosotros dibujamos una línea continua. Fíjense entonces a lo que yo quería llegar, que los reales están formados por los racionales y los irracionales. Y fíjense lo notable de esto, estudiantes, que los 3 números más importantes que tiene la matemática son irracionales. Repito, los 3 números más importantes que tiene la matemática son irracionales. Y Massa le va a ir contando a medida que la historia va avanzando. El primer número que el hombre usa es el número pi. Es una letra griega que es un número que las calculadoras hablan de 3,14, 15, 9, 2, 6, 54. En realidad es 53, 5. Pero eso la calculadora no lo aparece. Y entonces ustedes van a poder apreciar de que su calculadora, en la parte de abajo, o sea, en la parte final donde están todas las teclas, aparece una tecla que se llama X o 10 a la X. Y ahí ustedes van a encontrar que en marrón está el número pi o el símbolo pi. ¿Lo vieron? Si ustedes hacen Shift, esa tecla le aparece en el display pi, y si apretan la tecla igual o la tecla X, le va a aparecer ese número que Massa escribió en la pizarra. Díganme o denme un ok si es correcto lo que Massa dice. Sí, es correcto. Profe, es correcto. 3,14. Bien, perfecto. Eso es lo que ustedes quiero que vayan conociendo. Por ahí algún loco de los que están acá ya decía, no, eso ya sabía. Pero bueno, pero hay muchos chicos que descubren por primera vez la calculadora. Y esto quería también, ahora aprovecho acá. Algún estudiante que tiene pensado renovar su calculadora o comprarse una nueva, antes de hacerlo, me pregunta a mí dónde la puede comprar, qué se puede comprar, porque le van a vender cualquier porquería, va a gastar un dinero importante y no le va a servir realmente para lo que sirva. Entonces, a la hora de comprar, me preguntan, yo lo asesoro, y después... Sí. Disculpe, yo hoy estaba por comprar una calculadora por la página de Casio, una 570A Plus. Sí. ¿Esa sí. está bien? Sí, pero mirá, la que tiene que venir es blanca y negra. ¿La ves? Sí, sí. Esta es la 991, que es solar. La tuya es 570, es la misma, pero no es solar. ¿Me entendés o no? Es la única diferencia.
Esta calculadora creo que en Mercado Libre está alrededor de las 4 o 5 lucas. Es decir, que no es barata, En la pero no página tiene... de Casio está en descuento ahora en 20%. Y bueno, está bueno eso, Ignacio, que los chicos se enteren. Después le pasás la página donde la viste para ver si algún estudiante por ahí la puede comprar. Esa calculadora que Ignacio mencionó es la mejor de todas. Es decir, la 570 y la 991 Plus son las mejores. Pero, Jairo, están los modelos viejos, es decir, que está el modelo de que venía antes, que era, a ver si lo tengo porque a mi hijo le regalé yo, esta, que es una color lila. Fíjense, esta lila ya es un modelo viejo, es buenísima. Esta es la 991, pero modelo viejo. Hoy ya tenemos la 991, modelo nuevo, que es blanca y negra. Esta es gris con, lila con acero, con color acero, aluminio. ¿Está? Bueno, insisto, no es necesario que el loco se compre la supersónica, pero cuanto más mejor es la calculadora, el loco va a poder ahorrar un montón de tiempo si es que la aprende a manejar. Y yo se la enseño a manejar. Profe, sí. ¿Puede repetir el nombre de la calculadora? Ya tuvimos ese si problema querés- el año pasado. Incluso Si querés para acercar la tamaño de cámara, pizarra. ¿Está? si querés acercar la cámara, La a la pizarra se ve de 10. Ah, el problema es que está todo trabado ahora mismo. No, claro, no es que tampoco es que quiero que se pegue a la pizarra, sino que por ahí hay lugares donde refleja mucho la luz y si se acerca pierde ese reflejo y ganamos calidad también. Bueno, pero no se puede acercar, ya se habló con eso. No. Es más, ahí ya sabe el profe que no tiene que escribir. Tiene un cartelito. Sí. Gente, apaguen sus micrófonos, por favor. Vamos ahora. ¿Estamos un poco mejor? Ese es mi problema en el... a estudiantes que están mandando como para que se admitan solo los estudiantes.
Ahí se ve bien, profe. ¿Estamos? Ahí sí. Ahora sí, profe. Bueno, buenísimo. Profe. Buenísimo. Gracias por el aguante, la verdad que son unos genios totales. Porque normalmente no me gusta que pase estas cosas porque es como si estamos improvisando, pero realmente tuvimos que improvisar, yo no estoy preparado para esto. Voy a ver cómo mejoro estas cosas. Así que les prometo que la semana que viene algunas cosas van a mejorar. Veo cómo hago la situación esta. Igual seguramente sea por la conexión a internet, profe. Y profe, No. cuando crea la reunión, ¿no le aparece alguna configuración por ahí para que dure más tiempo? Sí, no, vos sabés que ya decía ahí, cuando yo ponía el horario, decía, usted tiene autorizado 40 minutos o algo por el estilo. Eso voy a hablar con la gente de la cátedra a ver qué me dicen, que me den una mano también con eso. Pero no, es que la UNIDN pagó, esto teóricamente tendría que funcionar bien. Ve, ahí tenemos otra vez reunión de 40 minutos. Pero bueno, no va a alcanzar para terminar por lo menos. Profe, Bueno. una consulta. Sí, loco. ¿No pensó dar la clase con una tarjeta, ¿cómo se llama? ¿Un pad para escribir? Entonces, No, ¿abre una página? No. No, yo no doy clase así. Yo doy clase, yo te cuento cómo doy clase. Está buena la pregunta porque yo tengo 60 años, 39 de docencia. A los 21 años empecé a dar clase. Esto es lo que me pasó ahora, nunca me pasó. Yo en el aula, todo era tiza y pizarrón nada más. Me encontré con este problema y tuve que improvisar. Yo tengo videos hechos, o sea que yo tengo un canal de YouTube en el cual ustedes pueden acceder tranquilamente a la lista de producción. Se llama Gerardo Mazzaferro y ahí van a encontrar todas los videos que yo hice de un montón de temas. Si hace falta un video, lo único que ustedes tienen que hacer es reclamarme, decir, Massa, necesito tal tema, y yo escribo de ese tema. Me filmo y lo subo a mi canal y está a disposición de cualquier estudiante. Ni siquiera hace falta suscribirse porque lo puede bajar tranquilamente sin problema. Así que de esa manera yo me manejo. No tengo otro material que no sea la cámara, la pizarra, que obviamente no se ve bien. Yo por ahí le saco fotos, lo subo ahí al grupo para que ustedes puedan tomar mejor su apunte, y no sé quién escribió ahí en el chat que todas mis clases están grabadas, es decir que creo que Martín se había tomado el trabajo de... Sí, profe, tenemos grabada todas sus clases, solamente era consulta nomás porque justo entré en análisis matemático 2 y vi que los profesores estaban usando la pizarra esa y escribían. Sí, no, Pero hay consulta tipos que nomás. son... Por eso, Iván, hay unos tipos que son unos monstruos. Se compraron algunos equipos de sonido y de video para que sus clases sean... Pero yo ni en pedo voy a hacer eso. No por ustedes, sino al contrario, yo me desvivo por ustedes, pero no voy a hacer eso porque no me gusta, no es mi forma de dar clase. Mi clase es estar ahí en el aula con ustedes, ¿me entendés? Pero no se dio y no lo voy a hacer porque no sé hacerlo tampoco. No es porque me niego a la tecnología, sino porque no lo sé hacer. Bueno, volviendo al tema de la calculadora. Aquel estudiante que va a comprar una calculadora, bueno, ahí vi que pusieron un montón de fotos en el grupo, pero está todo supeditado al bolsillo del estudiante. Están muy caras las cosas, piénsenlo dos veces, obviamente que entre comprarme un jean o una bermuda y la calculadora, y bueno, ando en calzoncillo, pero con la calculadora, ¿me entendés o no? O sea, hay prioridades, ¿me entendés o no? Entonces, es preferible andar en pelota, pero con la calculadora en la mano, y no con una bermuda nueva y con poroto en el bolsillo para contar y hacer la suma, ¿me entendés? Así que ustedes tienen que saber hoy por hoy qué es lo importante para su carrera. Y una calculadora, y le dura toda la carrera. Es decir, toda la carrera y gran parte de la vida profesional también. Yo todavía tengo mis calculadoras de cuando era estudiante, la tengo guardada como reliquia ahí, porque realmente tienen
un sabor distinto cuando uno estudia con una calculadora. Bien, seguimos con la clase. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Habíamos hablado, porque ahí nace esto, habíamos hablado que los 3 números más importantes que tenía la matemática eran irracionales. Uno era el número pi, que los griegos obviamente lo usaban para calcular la circunferencia, porque justamente 2pi es la longitud, o sea, el perímetro de toda la circunferencia. ¿Y por qué es importante conocerlo a pi? Porque pi es un número real. Y la única manera de nosotros trabajar en análisis matemático es con los números reales. Es decir, olvídese que el estudiante va a tener 90 grados, va a tener pi sobre 2. Olvídese que va a tener 45 grados, va a tener pi sobre 4. Es decir, que ya no trabajamos más con los hexadecimales, trabajamos con los radianes. Y por eso es importante que el estudiante sepa de dónde aparece el número pi. A mí me lo hizo entender una maestra de 3º o 4º grado, no me acuerdo, donde me dijo, loco, Masita, traete para la próxima clase un pedazo de piolín, o sea, un pedazo de hilo, y me hizo tomar la longitud del radio. Y con ese piolín fue recorriendo la circunferencia y vi que el piolín entraba una vez, 2 veces y 3 veces. Es decir, acá hay un radio, acá hay otro radio y acá hay otro radio. Y faltaba un pedacito para completar la mitad de la circunferencia. Es decir, que eran 3 radianes, así se llaman, 3 radianes, pero faltaba un pedacito. Y ese pedacito no es nada más ni nada menos que los decimales que tiene el número pi. O sea, en la mitad de la circunferencia entran 3 veces el radio y un pedacito más, que es el 14, 15, 9, 2, 6, 54. ¿Y tienen idea cómo se llama este ángulo? Este ángulo se llama un radián. Se llama 1 directamente, no tiene unidad. Por eso es importante que el estudiante sepa. Esto es un radián. Y no confundan un radián con un grado, nada que ver. Porque justamente la relación que el estudiante se tiene que aprender es que pi radianes equivale a 180 grados. Si el estudiante quisiera saber cuánto vale un radián en grados hexadecimales, son 57 grados, 17 minutos, 48 segundos. Coma, no me acuerdo. Eso es lo que vale un radián, es decir, casi 60 grados. Por eso nunca digan que un radián es lo mismo que un grado. Un grado prácticamente no se puede ni dibujar. La mina del lápiz ya es un grado. Así que fíjense la importancia que tenga que el estudiante sepa lo que es un radián. Bien, pasado esto, voy a mostrar al otro número que no lo usamos nunca, que se llama phi. Es decir, ustedes no lo usan nunca. Phi, que era un número de los griegos que le llamaban el número de oro. ¿Por qué? Porque todas las esculturas griegas, todos los edificios griegos, todo lo que construían los griegos estaba en base a ese número phi. El número phi viene en honor a Fidias. Fidias era un griego escultor que justamente en honor a él se le llama phi y es 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Yo no me lo acuerdo de memoria porque sé cómo se calcula, pero más o menos es 1,618. Ese es el número y sí, obviamente tiene infinitos decimales porque es un número irracional. ¿Eso a qué se refiere? Si ustedes tienen un rectángulo, esta es la base y esta es la altura, y hacen el cociente de b sobre a, le da el número phi. Y eso es lo que decían los griegos, que era lo que llamaban la región áurea, lo que consideraban como el número de oro, que era una región divina, como si era un número divino. Para ellos creían mucho en ese tipo de cosas, y entonces lo tomaban como de esa manera. No solamente aparecen las construcciones griegas, sino también en la naturaleza, pero fundamentalmente en la actualidad. Las tarjetas de créditos, la caja de cigarrillo, la hoja 4 tiene esa relación. Si el loco toma la sube y hace el cálculo de la base dividido la altura, le va a dar un número aproximadamente
a 1,6 por lo menos le tendría que dar si es que toma las medidas correctamente. ¿Está? Quiere decir que ese es un número muy importante, sobre todo para la matemática, que nosotros no lo usamos como número de oro, pero sí aparece bastante, a veces inclusive aparece en la sucesión de Fibonacci. Si el estudiante hace en la sucesión de Fibonacci un número dividido el anterior, le va a dar el número de oro, o sea, le va a dar 1,6. Cuando más términos tiene el estudiante en la sucesión de Fibonacci, más cerca va a estar del número de oro. Fíjense la importancia que tiene, aparece en muchos lugares de la matemática el número de oro. Pero el otro número que vamos a contar ahora, que también es importante y que es muy importante para análisis matemático, es el número E. El número E, que fue descubierto por Bernoulli. Bernoulli era un matemático que era hijo de comerciantes. Y en esa época los comerciantes, medio como ahora, prestaban plata. Pero ¿qué pasaba? Si el comerciante te prestaba 2 pesos, le devolvían 2 pesos. Así le debe dar de 2 meses, 2 años o 200 años. Entonces, Bernoulli creó una fórmula que se llama la de interés compuesto, de manera tal de que el tipo podía calcular qué cantidad de interés le tenía que dar a ese capital transcurriendo el tiempo. Es más o menos como el parecido al tema del plazo fijo. Pero ¿qué pasaba? Él pensó, porque había tipos que no le pagaban nunca, y dijo, ¿cuánta guita pierdo yo de una guita puesta infinitamente? Entonces descubrió un número que arrancaba con 2,71. Esto surge de una sucesión que es 1 más 1 sobre n elevado a la n. Entonces, si usted hace entender n infinito, no le da 1, le va a dar este número que está acá. Y ese es el número E. Él tomó los 2 primeros dígitos porque con eso era suficiente. Pero después vino otro matemático, Joseph Euler, que fue profesor inclusive de Bernoulli, que se puso a calcular los 200 dígitos del número E. Y ahí aparece este número, 2,71, 82, 81, 82, 8, y punto suspensivo, porque lo que más se le escribe ahí son los números que aparecen en la calculadora. En la calculadora, el número E está, fíjense, de acuerdo a la calculadora, en colorado. ¿Dónde está el pi? ¿Dónde está el pi? Sí, alguna calculadora. Y otra la tienen en colorado, por ahí en la parte superior, donde está el logaritmo natural. Ahí también está el número E en colorado. Para actuar las letras coloradas, el loco tiene que apretar una tecla que dice alfa o alfa. Ahí en la parte superior está con una tecla roja, colorada, la aprieta la E, pone el signo igual y le aparece ese número que más escribió en la pizarra. ¿Me va siguiendo el estudiante? Sí, una cosa. Acá veo que el E no es infinito, ¿o sí? Gonzalo, no te escuché. No, que viendo el número E en la calculadora, veo que el número no es infinito como tal, sino que es finito, que tiene determinados dígitos. Pero porque la calculadora tiene una capacidad nada más. La calculadora tiene la capacidad de 10 dígitos nomás en el display. Si vos tuvieras una computadora y le ponés que te ponga los 2000 dígitos de E, te va a poner los 2000 dígitos de E. Y aprovechando eso, que ustedes son, que la tecnología para ustedes es una cosa que nacieron con esto, yo les voy a recomendar algunos software de matemática que le va a servir para poder estudiar análisis matemático, inclusive algunos temas de álgebra también. Profe, disculpe, ¿le puedo preguntar qué es lo que está entre paréntesis al lado de E? Porque no se distingue muy bien. Es justamente la sucesión de dónde sale el número E. Es 1 más 1 sobre n elevado a la n. Gracias, profe. Bien. Si hay algo que ustedes no ven en la pizarra, me chiflan y me dicen, Massa, ¿podés sacar una foto? Y yo les salgo la foto. Bueno. Profe. Sí. ¿Le puedo volver a decir cómo encontrar el número en la calculadora? Porque estoy tratando de ponerlo y no, en la mía por lo menos no. ¿Qué calculadora tenés?
Y es una Casio, pero una genérica, digamos, no es muy buena. ¿Pero qué? ¿La 82? Sí. Bueno, en la 82 no la tiene, no tiene el número E. Pero fíjate vos, encontraste donde dice... Sí tiene, profe, sí tiene. Es alfa y al lado del logaritmo está la E, en in. El logaritmo natural no es in, es ln. Sí. ¿La encontraste, Horacio? Ah, sí, encontré. Muchas gracias. De nada, loco. Esa es la forma con la que nosotros y yo trabajo. Siempre trabajo en equipo. Yo necesito que ustedes se ayuden entre ustedes. La mejor manera de avanzar todos juntos es que todos se ayuden entre ustedes. Es decir, que si un estudiante que está un poco más avanzado tiene que arrastrarlo al que está un poco más lento. Obviamente que el que está más lento tiene que tener la mente abierta como para que se deje ayudar y no aislarse. No se pueden aislar y menos ahora. Acuérdense que ustedes, muchos de los que están acá, viven en Corrientes, viven en el interior de Corrientes, viven en Resistencia, otros viven en el interior de Chaco, y entonces la única manera es esto, la comunicación a través de esta porquería, porque no nos podemos ver en la calle, ¿me entendés o no? Porque eso sería lo ideal. Yo voy a la casa de Carlito y me explica Carlito cómo es, pero acá no hay otra manera. Bueno, ¿dónde estaba? En los software. Inclusive hay uno que sirve para el teléfono también. Yo no soy muy amigable del teléfono, pero ustedes sí, son aviones con los teléfonos. Y el GeoGebra es un software que le permite dibujar. Es muy amigable, es muy fácil. Ustedes ingresan la función y ya prácticamente a medida que van ingresando, ya aparece el gráfico de la función. Y como nosotros trabajamos con los gráficos y las funciones, es muy importante que el loco lo tenga en la computadora y lo tenga en el celular. Se llama GeoGebra. ¿Está? Pero mi pasión está en un software que no es libre, no es gratuito, pero se lo puede craquear. Nosotros somos los reyes del piratismo, y se llama Derive. El Derive, creo que viene el 6.0 está, o 6.1, es un software muy potente, que le permite al estudiante calcular derivadas, calcular integrales, calcular límites, y eso es muy, pero muy importante. También le permite resolver inecuaciones. Si el estudiante se pone a estudiarlo y se pone a ver tutoriales, va a encontrar que es muy poderoso. Lo pueden bajar, es un trial, o sea que es por 3 meses, pero ya hoy ustedes son los Maradona del pirateo, van a poder encontrar que también el crack que le permite que quede liberado y lo pueden hacer tranquilamente. No es para el celular, es de la marca Hewlett Packard. Acuérdense que una de las mejores calculadoras del mundo es la Hewlett Packard. No hay mejor como esa. El problema es que es muy difícil aprenderla a manejar, no es tan amigable como la Casio, por eso la Casio tiene a nivel mundial mucha más aceptación que la Hewlett Packard. ¿Está? Chicos, se va a volver a cerrar esto, o sea que vamos a terminar la clase acá porque va a ser otro lío. Yo voy a tratar de solucionar este problema que nos pasó hoy y, los temas para el práctico no los pude dar, o sea que recién pude dar el inicio. Disculpe, le hago una consulta. Sí. Yo cuando tenía que estudiar con algún compañero y tenía que usar Zoom, lo que hacía para aprovecharme de que Zoom te regala una sesión premium gratis, me creaba una cuenta constantemente, me iba creando cuentas constantemente y pasaba el link, era más fácil. De esa forma puedes aprovechar el premium. Gerardo, que yo tengo que tener gratis, porque para eso la UTN pagó, ¿me entendés o no? Tengo que solucionar nomás el problema de mi cuenta, nada más. Vos despreocupate, eso yo me voy a encargar para el miércoles que viene, va a estar solucionado. Y si no,
tengo la plataforma también de Cisco Webex, que ahí sí la tengo gratis de la UNI. O sea que de alguna manera voy a solucionar. Usted no se preocupe. Ok. ¿Está? Bueno, chicos, nos vemos el miércoles que viene. Espero que no haya sido una clase conflictiva como la de hoy. Disculpen los inconvenientes, pero bueno, ya vamos a ir aprendiendo con esto. Le agradezco a la paciencia de los que son más antiguos y a los que son nuevos, bueno, irán aprendiendo sobre la marcha. Cualquier cosita que me quieran preguntar, siempre al WhatsApp.